Detrás de un festejo taurino hay muchas cosas que el público no ve. Hoy vamos a conocer una de las más importantes, la enfermería. Bueno, en cualquier festejo, sea profesional o popular, debe haber por ley un servicio médico quirúrgico que se dice. Los festejos taurinos con profesionales y corridas de toros, noviadas con picadores, rejoneo, hay una normativa nacional, que es el Reglamento Nacional de Festejos Taurinos, concretamente una norma que es la 1649/96, que dice los servicios médicos obligatorios en las plazas de toros, que constan de 2 cirujanos, un médico ayudante, un anestesista y un enfermero. Después las 17 comunidades tienen normativa diferente. La extremeña se aprobó en el 2010, el artículo 187 del 2010, y obliga en los festejos populares mayores, es decir, con toros mayores de 2 años, tiene que haber asistencia de 2 médicos. Y en los festejos menores, donde solo participan vacas, un solo médico y un enfermero. Es un reglamento, a mi juicio, regular, es decir, debería haber más médicos y más especialidades, porque los toros que sueltan en Extremadura son toros grandes, en puntas, y el riesgo siempre está ahí. Y obviamente los servicios médicos con poco personal tienen sus limitaciones. Ricardo es uno de los cirujanos especializados en festejos taurinos y lleva casi 2 décadas dedicándose a ellos. Pues aproximadamente 20 años. Ya haciendo la residencia de cirugía general en la Comunidad Valenciana, que es donde obviamente hay más toros y más festejos populares de toda España. Empecé ya haciendo toros por allí, con cirujanos famosos de la zona, como son José María Aragón, Cristóbal Zaragoza y otros muchos por los pueblos de allí, como sabéis, muchos montones de pueblos donde hay toros. Siendo coreano, de Corea, obviamente te gustan los toros. Yo desde pequeñito me preguntaba ya con 7 o 8 años qué pasaba a los heridos por cuerno de toro, que es la palabra técnica que hay que decir, cuando pasaba algo en la fiesta de mi pueblo. Y después de toda mi vida se ha ido desarrollando para intentar primero ser médico y después pues te podía ser o cirujano o traumatólogo, que son generalmente los que son jefes de los equipos médicos tanto en plazas de toros como en festejos populares. Estos sanitarios están preparados para cualquier percance que pueda surgir durante un festejo. Obviamente y afortunadamente la mayoría son traumatismos, generalmente cerrados, golpes por caídas, y aproximadamente un 10% son heridas por cuerno de toro, o generalmente se suele llamar politrauma taurino. Es decir, pues generalmente el herido por cuerno de toro generalmente, lleve o no por nada, es un politraumatizado, es un enfermo que puede tener alguna lesión que ponga en pocos minutos su vida en juego. Entonces, obviamente, eso ocurre gracias a Dios, en pocas ocasiones, aproximadamente 10%. De cada 10 festejos atendemos 1 o 2 jornadas. Con la cantidad de años que Ricardo lleva trabajando como cirujano en festejos, se ha encontrado con heridas de todo tipo. Yo he tenido, desgraciadamente, todo tipo de cirugía y he tenido incluso fallecidos. Es decir, fallecidos que han sido operados y han fallecido después en la UBI, en el hospital de Cáceres o el hospital de referencia. Hace poco hemos atendido, hace un par de años, un herido de 71 años que desgraciadamente falleció en Coria, con una corona en el cuello, una corona abdominal, y hace pocos días en Torrelodones se atendió un enfermo con 6 cornadas. Es decir, el toro es un animal muy agresivo y cuando coge o sufre el evento traumático, que es el evento taurino, puede producir muchas heridas graves. Por eso se llama politrauma taurino. Y hay que estar preparado porque todo lo que es fiesta en 5 minutos se convierte en una desgracia. Y hay que estar preparado para atender a ese enfermo y que tenemos unos minutos de estabilidad, según un protocolo también que se hace, que es el protocolo del ATLS americano, que es lo que se hacía en la guerra de Vietnam, que en 5 o 10 minutos tenemos al paciente estabilizado para poder operarlo, o bien, si no existieran los medios, cosa que no pasa en esta enfermería, trasladarlo al hospital de referencia, que en este caso sería Coria. Por eso es muy importante que la enfermería esté equipada con todo el material necesario para cualquier urgencia. El material obligatorio en una enfermería lo dice el propio reglamento. No me acuerdo si es el artículo 3 o el artículo 4, pone que medicamentos, que máquinas, que utensilios de electromedicina deben haber en cualquier enfermería, por pequeña que sea. Esta enfermería, que se sale un poco de la norma, es un poco más, el ayuntamiento de Calzadilla donde estamos quiere unos medios un poco más importantes, y tenemos, como veis ahí, una máquina de anestesia completa, tenemos cajas de cirugía de cualquier tipo, tenemos un electrobisturí, desfibriladores, es decir, y el equipo cuenta aquí en Calzadilla con 2 cirujanos, un anestesista, un médico de urgencia y 2 enfermeros. Por desgracia, no todas las enfermerías se encuentran en las mismas condiciones.
Ricardo ha estado en muchas y las conoce muy bien. Obviamente la enfermería que está saliendo en las imágenes no es la habitual. Esto ocurre solamente en pueblos grandes donde el ayuntamiento o el organizador destina medios son medios económicos para contratar equipos medios mucho más sofisticados. Esto es lo que hay generalmente en una plaza de toros y no en muchas plazas de toros, ¿de acuerdo? Solo las plazas de primera y segunda categoría tienen un tipo de esta enfermería. Generalmente son locales que deberían pasar la reglamentación sanitaria y que no la pasan, es decir, cualquier local sirve, como veréis en otras imágenes que podemos ver, es decir, pueden ser cocheras, pueden ser locales comerciales, pueden ser incluso bares. Y ahí se monta enfermerías que obviamente ni cumplen la legislación ni están preparadas para atender un herido grave como es el politraumatizado taurino. Es decir, las enfermerías deberían ser un mínimo como esto parecido. A lo mejor no sobra aquí la máquina de anestesia, aunque sí viniera un anestesista, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener capacidad para en 5 o 10 minutos atender a ese enfermo que en esos 5 o 10 minutos puede perder la vida. Para que todo funcione bien dentro de una enfermería es imprescindible que el equipo sanitario trabaje unido. Para Ricardo son mucho más que compañeros. Yo creo que sobre todo es el compañerismo con el equipo. Nosotros somos amigos. Es decir, nosotros aquí prácticamente las remuneraciones económicas, los horarios, son los fines de semana, estamos lejos de nuestra familia durante más de 150 festejos que hacemos el equipo nuestro, el equipo CEMES de Coria. Es decir, yo creo que lo más importante es, nos gusta mucho el toro, sobre todo, nos gusta mucho el toro, nos gustan mucho los festejos taurinos y nos gusta mucho la medicina y la medicina del trauma. Y sobre todo somos amigos. Yo creo que si no fuéramos amigos, los 12 o 14 médicos y 8 o 10 enfermeros que somos, nosotros ya nos habíamos retirado hace mucho tiempo de esto. Juntos van viajando por diferentes pueblos para garantizar que todo el mundo salga ileso de un festejo. Bueno, sí, nosotros somos aproximadamente 12 o 14 médicos, he dicho amigos todos, y 6 o 7 enfermeros de diferentes hospitales de la red sanitaria extremeña, y hacemos una medicina de otro tipo que no es pública, y hay cirujanos, hay anestesistas, hay intensivistas, hay médicos de urgencia, es decir, entonces, dependiendo del festejo, de la gravedad del festejo, en el sentido de no es lo mismo una corrida de toro que te obligan a ir 4, que un festejo popular, pues nos vamos intercambiando. Generalmente suelen ir un médico que digamos lleve muchos años de experiencia, con otro que tenga a lo mejor menos años de experiencia, o un cirujano con un médico de urgencia, es decir, ir compaginando para que el equipo sea, debido a la que la legislación todavía es un poco fina en ese sentido, haya los mejores medios para ese individuo que puede resultar cogido. Un equipo que realiza una labor más que destacable, aunque su humildad no le permita reconocerlo, se dedican a salvar vidas. Yo siempre digo que yo no salvo vidas, lo que salvan vidas son mi equipo que está al lado mío, es decir, el equipo quirúrgico, el equipo médico, lo componen, ya te digo, hasta 4, incluso 6 o 8 médicos y enfermeros en Coria. Esos, entre todos, podemos ayudar a una segunda oportunidad. Muchas vidas salvadas gracias a este equipo de profesionales. Desde aquí les damos las gracias por todo el trabajo que realizan.